Saludo a todos los fieles que se empeñan en conocer la voluntad de su Hacedor para honrarles. Saludo también a todos aquellos que no se han decidido por el camino de la vida, pero que están buscando conocer ese camino. Bienvenidos todos a este canal de YouTube. También nos comunicamos a través del Facebook y a través de nuestra website. Aquí tenemos la website Preparaos. Es un mensaje integral donde comunicamos las verdades que debemos abrazar en este último periodo de la guerra, de ese conflicto que hay entre el bien y el mal. Realmente estamos llamados a conocer cuáles son los bandos que están empeñados en esta guerra para hacer frente a aquellos que están de parte del enemigo y ponernos en el bando de aquellos que están caminando hacia la herencia eterna de la tierra prometida. Bien, en este momento vamos a tomar unos minutos para hablar acerca de el llamado que Dios nos hace. ¿Qué condiciones establece nuestro Hacedor para aquellos que proclaman ser sus hijos? Gloria a Dios por la salvación tan preciosa que la divinidad proveyó para nosotros, a un precio infinito que nunca en la eternidad comprenderemos totalmente, aunque iremos creciendo en comprensión de este maravilloso plan de redención. El tiempo en la eternidad no nos alcanzará nunca para llegar a comprender plenamente esas preciosas verdades. Apreciados oyentes, Dios hizo y aún hace su parte en lo que corresponde al plan de salvación. A nosotros nos toca hacer la nuestra, la cual es a la verdad una pequeña porción en relación a la de Dios. Entendamos a Dios. Es menester que conozcamos, aunque sea de manera breve, quién es Dios. Hay un versículo en el libro de los libros que nos expresa de manera clara cómo es Dios. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, notemos esta condición sine qua non de tener fe. Entonces, esos que confían en él no se perderán, sino que obtendrán vida eterna. En el sacrificio expiatorio hecho por Cristo Jesús hace unos 2000 años atrás, podemos conocer ese amor tan grande que Dios expresó por ti y por mí. Ahora, Dios no solo es amor. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 12 y el verso 29, vamos a ver otra faceta que también es un atributo absoluto e inherente de Dios.
Notemos que Dios es 100% amor, pero también es 100% justicia. Y a la vez aplica ambas en sus acciones. Dice el verso 29 de Hebreos 12, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Recordemos que Dios es el juez, es el gobernante universal. Y Él es el responsable de mantener el orden en el universo. Él es el responsable de mantener la justicia en el universo. Conocemos el conflicto que se está desarrollando aquí en esta tierra hace unos 6.000 años atrás. En este conflicto hemos podido ver cuál es el carácter tanto del enemigo de las almas como el carácter precioso, incuestionable, de quien dio su vida por cada uno de nosotros. Ese Dios es también un Dios que debe consumir el mal, que debe consumir el pecado, que debe castigar al transgresor. Dios, cuando se manifestó a Moisés, le dijo que él era misericordia, lento para la ira, pero que de ningún modo tendría por inocente al malvado. Imaginen que Dios tuviese por inocente al culpable. ¿Cuál fuese la condición entonces del universo? Fuese una condición de injusticia. Y Dios no puede ser injusto, porque Él es perfecto en todos sus caminos. Brevemente ya vimos quién es Dios. Ahora vamos a ver brevemente quién es el hombre. En Isaías 1:6 podemos tener una breve explicación de qué es el hombre. Isaías 1:6 dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. O sea que el hombre no tiene realmente nada bueno en sí mismo. Y en Jeremías capítulo 17, verso 9, nos confirma esta condición de manera más profunda. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si hiciese una pregunta, quizás os resultaría un poco difícil comprenderla. El corazón del hombre es engañoso más que cuántas cosas, dice la Biblia. Más que algunas cosas, más que la mayoría de las cosas, o dice el texto, más que todas las cosas. Quiere decir entonces que el corazón del ser humano es más engañoso que el mismo Satanás. ¿Qué? Así lo dice la Biblia. Porque ella dice en el texto que es más engañosa. El corazón es más engañoso que todas las cosas. Apreciados hermanos y amigos que me escuchan, el corazón del ser humano es lo más traicionero que pueda existir. Y solo en las manos de Dios es un corazón según el corazón de Dios. Así dijo el rey David. Ahora, el rey David no fue según el corazón de Dios cuando anduvo en pecado. Ahí dejó de serlo. Mientras anduvo correctamente, mientras anduvo en rectitud y en obediencia a los mandamientos de Dios, fue un varón según el corazón de Dios.
todos nosotros, siempre que andemos en obediencia a los mandatos de Dios, estamos andando según el corazón de Dios. Pero cuando nos apartamos, dejamos de serlo. Podemos estar seguros de que Dios no aceptará de nosotros una entrega parcial, que es lo que abunda en el pueblo que profesa la verdad, en el pueblo religioso de hoy en día. Bien dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, que por sus frutos lo conoceréis, en el verso 16. Por lo tanto, estamos llamados a cumplir las condiciones de Dios. Y estas condiciones es Dios mismo que nos da la capacidad a través de su Santo Espíritu para nosotros cumplirlas. Claramente nos dice Jehová Dios que debemos buscarle. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque después que tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces vamos a actuar en obediencia a sus leyes, en obediencia a sus requerimientos. Veamos ahora, para terminar, algunas citas inspiradas relativas a este tema que hemos venido hablando. Si pasamos a la pluma inspirada, vamos a ver algunos detalles pertinentes a lo que es una entrega aceptable ante Dios. Aquí en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 143, podemos leer de la siguiente manera. Aquí en el subrayado, azul, dice: la vida del cristiano, deseado de todas las gentes, página 143. Dice: la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Por lo tanto, Dios no acepta a un cristiano que ha modificado su carácter. Notemos, porque no es una modificación o una mejora de la vida, sino una transformación de la naturaleza. ¿Qué quiere decir transformación de la naturaleza? Sigamos leyendo. Notemos: se produce una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva. Ahora notemos la única vía de que esto se produzca. Termina la cita de la siguiente manera: este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Alabado sea el poder del Espíritu Santo. Qué precioso trabajo el de convencer a los seres humanos de que debemos entregarnos por completo a nuestro Hacedor, para entonces poder vivir una vida de verdadera obediencia a sus requerimientos. Si vamos acá al libro Consejos para la Iglesia, vamos a ver en la página 537 que Satanás teme una entrega completa
al hacedor del ser humano. Leamos aquí en el subrayado azul de Consejos para la Iglesia, página 537. Satanás quiere que nadie vea la necesidad de una completa entrega a Dios. Recuerden, hermanos y amigos, que Dios no puede trabajar con una persona que se entrega a medias a Él. Porque Dios requiere todo el corazón, toda la voluntad, para Él entonces obrar el querer y el hacer según su buena voluntad. Veamos qué nos dice el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 111, respecto al tema en cuestión. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 117. Dios requiere que cada uno de ellos individualmente llegue al punto de hacer una entrega completa de la vida. Notemos que la pluma inspirada hace énfasis, inspirada del Espíritu Santo, en que nosotros debemos llegar al punto de hacer una entrega completa a Dios. Note cómo termina la cita. No podéis servir al yo. Mis hermanos, ese es otro tema bien amplio, el tema del yo. Ahora no estamos en ese tema, pero es imposible no tratarlo, aunque sea de manera breve. No podéis servir al yo, dice acá, y al mismo tiempo ser siervo de Cristo. Debéis morir al yo, morir a vuestro amor al placer y aprender a preguntar: ¿le agradará a Dios que yo compre estos objetos con mi dinero? ¿Lo glorificaré con esto? Conversar con Dios. Es que tenemos que conocer la voz de Dios. Abraham era amigo de Dios y conocía su voz y conversaba con Dios. ¿Conoces tú la voz de Dios, hermano que me escucha? Vamos a ver qué nos dice el matinal precioso. Qué matinal que nadie debería dejar de leer. Dios nos cuida, en la página 109 con respecto a este tema. Notemos el subrayado azul. El descanso se encuentra cuando se abandona toda justicia propia, todo razonamiento hecho desde un punto de vista egoísta. El reposo perfecto en su amor está en una entrega completa y en la aceptación de sus caminos. De manera que mientras estemos justificando nuestra vida de pecado, el laodicense ve las cosas malas como si fueran buenas, porque no tiene unción del Espíritu Santo, es ciego. Y al ser ciego no puede ver. Un ciego no puede ver. Mis hermanos y amigos, hay que llegar al punto de una entrega completa a nuestro Hacedor, al dador de la vida, a quien nos sustenta, para entonces entender qué es amar a Dios. Vamos a ver qué nos dice nuevamente en Testimonio para la Iglesia, pero en el tomo 2, pero ahora en la página 403. Dice, en el subrayado azul: Dios no aceptará otra cosa que no sea la pureza y la santidad. Una mancha, una arruga, un defecto en el carácter los excluirá por siempre del cielo con todas sus glorias y tesoros. Este texto inspirado nos dice con claridad cómo es la condición de Dios para sus hijos, que heredarán la tierra prometida. Y es clara, no es ambigua.
un defecto en el carácter los excluirá por siempre del cielo. Por lo tanto, ¿por qué no hacer lo que Dios pide? Finalmente, aquí en el discurso maestro de Jesucristo, en la página 13, está una de las citas más hermosas que tiene la pluma inspirada. Claramente, el texto allí inicia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. A veces pensamos que esta invitación es para aquellos que no conocen el mensaje de salvación. Y nos incluye también. ¿Por qué? Porque la Odisea está compuesta en su mayoría por aquellos que no conocen a Dios. Hacen profesión, pero no viven lo que profesan. Por lo tanto, el texto está también dirigido a los laodicenses. Dice textualmente: nos invita a cambiar nuestra pobreza por las riquezas de su gracia. No merecemos el amor de Dios, pero Cristo nuestro fiador es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que vengan a Él. Qué preciosa cita, apreciados amigos y hermanos. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente. Si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con la capa de su propia justicia. ¡Qué preciosa cita! Quiero comentar que el Señor es siempre el que nos busca y Él es que pone en nosotros ese deseo de buscarle y honrarle. No es de nosotros que nace, es todo obra de Él. Él nos amó primero con un amor más fuerte que la muerte. Termina la cita. Después que nos rodee con la capa de su propia justicia, nos presentará a su Padre en las blancas vestiduras de su propio carácter. Él aboga por nosotros ante el Padre, diciendo: me he puesto en el lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente, sino a mí. Y cuando Satanás contiende fuertemente contra nuestras almas, acusándonos de pecado y alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga con mayor poder. Alabado sea su nombre. Ah, mis amigos y hermanos, es una guerra. Notes cómo sale Satanás, porque él reclama a todos los seres humanos como suyo. Y lo hace con fuerza, dice fuertemente. Es un engañador, un usurpador, un abogado diabólico, tal como es él. Engañador, el archiengañador es él. Y nos acusa delante del trono de Dios de que somos su presa y de que como hemos pecado, somos de él. Pero Cristo alega que Él dio su vida por nosotros para salvarnos. Y que como nosotros le hemos aceptado, recuerden que nosotros tenemos que aceptarle para que Él pueda abogar por nosotros. Entonces Él nos viste con la capa de su propia justicia. Hermanos, la justificación por la fe es otro tema que vamos a tratar. Es el tema más precioso que tiene la Biblia, el cual se oye hablar muy poco de él. Y quiero detenerme un momentito aquí, cómo se ha empeñado el enemigo en llevar a muchos
que profesan estar honrando a Dios a estar tratando temas que no son cuestión de salvación, a estarlo tratando de manera preferencial. No lo tocan de manera esporádica, sino preferencial. Y usted lo oye hablando de temas que son misterios, que el silencio es oro. Y están hablando mucho de asuntos de la naturaleza de Dios. Y que cuántas personas son Dios y, bueno, mi amigo, y estamos descuidando el preciosísimo tema de la justificación por la fe, que es el tema que nos une con el cielo. Mis hermanos, la justificación por la fe tiene dos etapas. Una es la justicia imputada de Cristo, y es en el momento cuando alguien se entrega por completo a Dios que esta justicia se hace efectiva. Y el Señor Jesús nos viste con la capa de su propia justicia al momento de aceptar ese amor, al momento de entregarle nuestra voluntad por completo. Apreciado amigo que nos escuchas, puedes estar militando en el pueblo que profesa la verdad por 20, 30, 40 años. Pero si no has entregado tu voluntad a Cristo por completo, no has llegado al punto de ser un verdadero hijo de Dios. Ya lo vimos. De manera que cuando alguien entrega su vida por completo al dador de la vida, entonces Dios lo convierte en un hijo original, genuino. Lo viste con la capa de su propia justicia y le dice a su padre: no mire a este hijo pecador con defectos, mírame a mí, alabado sea su nombre, qué abogado. Él no cobra un solo centavo, es gratuito. ¿Por qué no lo solicitamos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Después que Él nos imputa su justicia, que es inmediata, esta nos da el derecho al cielo. Qué precioso. No importa cuál haya sido tu pasado, inmediatamente tú tienes el derecho al cielo. Pero entonces queda otra porción de la justificación, que es la justificación, la justicia impartida. Esta justicia se logra a través de la santificación, que también es por fe. Muchos pensaban que la santificación era por obra. No. Tanto la justicia imputada como la impartida son por fe. Evidentemente que la fe no es fe sino obra, porque la fe siempre obra. Gloria a Dios. De manera que la justicia impartida es la que nos da o la que nos hace idóneos para el cielo. Notemos que la justicia imputada nos da el derecho al cielo, pero la impartida nos hace idóneos para el cielo. De manera que cuando alguien se entrega por completo a Dios, a partir de ese momento tiene el derecho al cielo. Pero a través de la vida diaria, a través de la santificación, entonces el Espíritu Santo nos hace idóneos para el cielo. Y a través de la justicia impartida es que Dios nos va perfeccionando día por día. No de una manera indecisa, sino decidida. Hermanos, no manteniendo los mismos defectos por años, porque Dios nos da fuerza para vencer. De manera que extendemos un llamado a todo el mundo cristiano que profesa la verdad y a todos los amigos que quieren heredar la tierra nueva.
para que marchemos junto al Rey de Reyes en el camino verdadero, en el camino que lleva a la salvación, viviendo en obediencia a los preceptos del Señor. El Señor nos hace un llamado para que hagamos una entrega completa allí donde estamos. No es cuestión de lugar, es cuestión de obediencia. Donde quiera que tú estés, el Señor te llama a que hagas una entrega completa, amigo, que me escuchas. El tiempo se acaba. Una entrega completa al dador de la vida es la más urgente de todas las necesidades del ser humano. Que Dios te bendiga. Hasta nuestro próximo tema. No te lo pierdas. Iremos tratando los temas más urgentes que tiene el pueblo que profesa la verdad. Que Dios te bendiga.